Buenas tardes, mi nombre es Jorge Carrera y voy a hablar sobre los ciclos de potencia gas. En estos ciclos de potencia gas se dividen en dos, los ciclos de potencia y ciclos de refrigeración, y vamos a hablar sobre otros subtemas. Comencemos. Consideraciones básicas para el análisis de los ciclos de potencia. La mayor parte de los dispositivos que potencian operan en ciclos, y el estudio de los ciclos de potencia es una parte importante e interesante en la termodinámica. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que la fricción y falta de tiempo suficiente para establecer las condiciones de equilibrio durante el ciclo para que sea factible el estudio analítico, y es un ciclo necesario para mantener estas complejidades en un nivel manejable y utilizar algunas idealizaciones. Cuando el ciclo real se eliminan todas las irreversibilidades y complejidades internas, se consigue finalmente el ciclo que se parece a gran medida al real, pero está formado en su totalidad por procesos internamente reversibles. Tal ciclo llamado es ciclo ideal. Sigamos. Un modelo idealizado simple permite a los ingenieros estudiar los efectos de los principales parámetros que gobiernan el ciclo sin detenerse en los detalles. ¿Qué quiere decir esto? Los ciclos estudiados en este capítulo se encuentran un poco idealizados, pero mantienen las mismas características generales de los reales, a los cuales representan. Frecuentemente las conclusiones de análisis ideales son aplicables a los cuales representan. Sigamos. ¿Cuál es el propósito de una máquina térmica? En general, y este es un concepto básico, las máquinas térmicas se diseñan o son diseñadas con el propósito de convertir, como esa palabra, energía térmica en trabajo. Su desempeño se expresa en términos de la eficiencia térmica. Por ejemplo, si es una máquina de frío, lo que hace es extraer el calor para que se mantenga frío adentro, y viceversa. Si es una máquina de calor, por eso tiene dos salidas, una de frío y una de calor. Podemos poner como ejemplo una máquina de vapor. La máquina de vapor fue inventada en el siglo XX, no fue inventada, fue más utilizada en el siglo XX, y la energía obtenida al quemar combustible, como el gas, el petróleo, el carbón, etc., se empleaba para calentar agua hasta convertirla en vapor. Este vapor desplazaba el émbolo, realizando así el trabajo. Se utilizaban mucho por lo general en locomotoras de vapor para el ferrocarril, pero en la actualidad ya no se usan tanto como antes. Prácticamente es muy poco donde se está usando esto, ahora son más eléctricas o a gasolina, que es un proceso muy diferente. Las idealizaciones y simplificaciones empleadas comúnmente en el análisis de los ciclos de potencia pueden reunirse del siguiente modo. El ciclo no implica ninguna fricción, por lo tanto, el fluido de trabajo no experimenta caídas de presión cuando fluye en tuberías o dispositivos como los intercambiadores de calor. Todos los procesos de expansión y compresión ocurren en la forma de cuasi-equilibrio. Y por último, las tuberías que conectan los diferentes componentes de un sistema están muy aisladas, y las transferencias de calor atrás de ellas son insignificantes, porque por lo general están, como dice la palabra, están muy aisladas, y esto excluye que haya algún peligro en al momento de transferir calor. Bueno, por último, aunque el fluido de trabajo en un ciclo de potencia opera un circuito cerrado, el tipo de procesos individuales utilizados para ejecutar el ciclo. Por ejemplo, aquí vemos dos ciclos, el ciclo de Rankine y el ciclo de Otto. El ciclo de Rankine es ideal para centrales termoeléctricas que operan a vapor. Por lo general están fuera de las ciudades y operan, como esa palabra, son termoeléctricas que operan a vapor. Y el ciclo de Otto, en cambio, es ideal para el motor de automóvil encendido por chispas. Esto lo vemos, por ejemplo, en cualquier auto, como dice, encendido por chispas. Este es el que se usa más en ciudad. Vamos a ver ahora lo que es el ciclo de Carnot y su valor en la ingeniería. Disculpe. Este ciclo se compone de 4 procesos totalmente reversibles: adquisición de calor isotérmica, expansión isentrópica, rechazo de calor isotérmico y compresión isentrópica. Sigamos. El ciclo de Carnot puede emplearse a gas o a vapor como el fluido de trabajo. El ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que puede ejecutarse entre una fuente de energía térmica de temperatura TH y un sumidero a temperatura TL1. Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal,
reversible, por lo que el ciclo puede invertirse y la máquina absorber el calor de la fuente fría y sería el calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer de la fuente fría para mantenerla fría se denomina máquina de frigorífica, y si es así, se da el calor a la fuente caliente. Sigamos, deducción de eficiencia del ciclo de Carnot. Ejemplo. Esto es un ejemplo sencillo para entender cómo funciona el ciclo de Carnot. Lo que dije antes era un pequeño resumen de cómo funcionan las máquinas del ciclo real, que era para dejar más claro eso. Ejemplo, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Demuestre que la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot que opera entre los límites de temperatura TH y TT es una función exclusiva de estas dos temperaturas y que está dada por la ecuación. ¿Cuál es la solución? Se demostrará que la eficiencia de un ciclo de Carnot depende solamente de las temperaturas de la fuente y del sumidero, no depende de nada más. Y por último, esto es un comentario, una observación que dice, o sea, escrita por mí, pero la voy a leer para que sea más y explicada también. Observe que la eficiencia térmica de un ciclo de Carnot es independiente del tipo de fluido de trabajo utilizado. Por ejemplo, un gas ideal, un vapor, carbón, etc. Estos son ejemplos que tienen que ser objetos o cosas que produzcan vapor. O de si el ciclo es ejecutado en un sistema cerrado o en un sistema de flujo estacionado. Siempre hay que identificar siempre hay que identificar el ciclo para poder usar sobre todo el sistema de Carnot, porque el sistema de Carnot, como lo podemos ver, se lo usa por lo general en sistemas como por ejemplo el automóvil, que vimos que es un sistema que hace calor a chispas. En este caso no lo podemos usar para otras cosas. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Antonio Intriago y voy a hablar acerca de los análisis de los ciclos de potencia. Los análisis de los ciclos de potencia se llevan a cabo en los dispositivos reales. Son difíciles de analizar debido a la presencia de efectos complicados, como estos efectos podrían ser la fricción y la falta de tiempo suficiente para establecer las condiciones de equilibrio durante el ciclo. Para que sea factible el estudio analítico de un ciclo, es necesario mantener las siguientes complejidades. Para esto he tomado dos ciclos para poder compararlos entre sí. Entre estos ciclos son el ciclo de Otto o el ciclo de Carnot y su valor de ingeniería. El ciclo de Otto nos refleja lo siguiente. Nos dice que cuando el ciclo real se le eliminan todas las irreversibilidades y complejidades internas, se consigue finalmente un ciclo que se parece en gran medida al real, pero que este a su vez está deformado por la totalidad de los procesos internamente reversibles. Como podemos ver en la imagen, en esta imagen, primer tiempo y segundo tiempo, que es el de compresión. El ciclo de Carnot, por otro lado, el ciclo de Carnot y su valor en la ingeniería, nos dice que el ciclo de Carnot se compone de cuatro procesos totalmente reversibles. Estos procesos son, primero, la adición de calor isotérmica, la expansión isentrópica, rechazo de calor isotérmico y compresión isentrópica. Como lo explicaba anteriormente, aquí tenemos los cuatro tiempos a los que nos referíamos, teniendo como último el escape, que es cuando ya salen los químicos o los gases quemados. Tercer tiempo, la expansión. Segundo tiempo, compresión. Y primer tiempo, la admisión. Ciclo de Otto. El ciclo de Otto es ideal para las máquinas de encendido por chispa, es decir, de las máquinas o los motores que necesitan una bujía para que puedan arrancar o para ser encendidos. Funciona de la siguiente manera. El ciclo de Otto funciona de la siguiente manera. Primero, el ciclo de Otto es el ciclo ideal para las máquinas reciprocantes de encendido con chispa, como explicaba anteriormente, que necesitan una bujía para que puedan arrancar. Recibe este nombre en honor a Nicolás Otto, quien en 1876 en Alemania construyó una exitosa máquina de 4 tiempos.
utilizando el ciclo propuesto por el francés Beau de Rose en 1862. Estas máquinas son llamadas máquinas de combustión interna de 4 tiempos. Inicialmente, tanto la válvula de admisión como el escape estaban cerradas y el émbolo se encuentra en su posición más baja. Como podemos ver en esta imagen, empieza el ciclo con la mezcla de aire y combustión. Después de esto, el tiempo de potencia. Seguido de esto, un tiempo de escape y tiempo de admisión otra vez. Se vuelve a repetir el ciclo. Es por eso que este proceso, valga la redundancia, se llama cíclico. Es decir, una vez culminado la cuarta etapa, se vuelve a repetir todo. Por otro lado, tenemos el ciclo de diésel. Es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por compresión. Al contrario del ciclo de Otto o ciclo de combustión interna, este ya no necesita una bujía. Es un dato curioso dentro de este ciclo, o los motores que funcionan a diésel, que no necesitan de la chispa o de la bujía para poderse encender. Estos motores son encendidos por compresión. El ciclo de diésel es el ciclo ideal para las máquinas reciprocantes económicas. El motor Econ por primera vez fue propuesto por Rudolf Diesel en la década de 1890. Es muy similar al motor Edge, estudiado en la última sección, estudiando en la última sección. La diferencia principal está en el método de inicio de la combustión. Como les explicaba anteriormente, este no necesita la ignición para poder iniciar la combustión. En los motores Econ, también conocidos como motores a diésel, el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura del autoencendido del combustible y la combustión inicia el contacto. Cuando el combustible se inyecta dentro de este el aire se calienta. En los de diésel solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendido. Por lo tanto, los motores de diésel pueden ser diseñados para operar a la relación de compresión mucho más alta, generalmente entre compresiones de 12 y 24. También los motores a diésel o el ciclo de diésel es ideal para la industria, en realidad es el que más se usa en la industria, por ejemplo en las calderas. Los calderos operan con motores a diésel porque una de las ventajas es que es más económico en temas del diésel, del combustible que usan, y otros son máquinas que pueden operar por gran cantidad de tiempo. Por lo general, las calderos a veces pasan encendidos o trabajan en periodos de 24 horas y 7 días a la semana. Todo esto con los mantenimientos respectivos no habría problema. Con este último adicionado, termino una parte de mi exposición y doy paso a mis compañeros. Gracias por la atención prestada. Muy buenas, soy Jimmy Benítez y les voy a hablar sobre el ciclo de Otto, que es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa. Como vemos en la imagen, en la mayoría de las máquinas de encendido por chispa, el émbolo ejecuta 4 tiempos completos, o sea, dos ciclos mecánicos dentro del cilindro. Y el cigüeñal completa 2 revoluciones por cada ciclo termodinámico. Estas máquinas son llamadas máquinas de combustión interna de 4 tiempos. Como podemos ver en la imagen, nos muestra un cilindro émbolo, el cual está en el primer tiempo, que es la admisión. Luego pasa a su segundo tiempo, lo cual es la compresión. En el tercer tiempo baja otra vez y a este proceso se llama expansión. Y el cuarto del tiempo es donde se abre la válvula de escape. Por eso lleva el nombre de escape este último tiempo. Ya. En las máquinas de 2 tiempos, las 4 funciones descritas anteriormente se ejecutan solo en 2 tiempos, el de potencia y el de compresión. En estas máquinas el cárter se sella y el movimiento hacia afuera del émbolo se emplea para presurizar ligeramente la mezcla del aire y combustible en el cárter.
Aquí, como podemos ver, la bujía es prácticamente el que da la chispa para que nuestro cilindro pueda generar su combustión. Vemos que tenemos una entrada, que es la mezcla de aire y combustible, que esa va hacia el cárter. Y tenemos también un puerto de escape, que es donde nos sirve, donde bota los gases desechables. Este es el diagrama de esquemático de un motor de 2 tiempos. ¿Okay? En las máquinas de 2 tiempos son generalmente menos eficientes que sus contrapartes, las de 4 tiempos, debido a que la expulsión incompleta de los gases de escape y la expulsión parcial de la mezcla fresca de aire y combustible son gases de escape. O sea, la diferencia es clara, porque los motores de 2 tiempos lo podemos ver en máquinas pequeñas, como son podadoras, motobombas, y esas máquinas como que no tan grandes y de bajo uso, o sea, máquinas caseras, por así decirlo, comparación de motores de 4 tiempos, que eso sí ya se lo pueden implementar en vehículos, en, en, en la industria también utilizan motores de 4 tiempos. Sin embargo, son más sencillas y económicas, estamos hablando de los motores de 2 tiempos, y tienen altas relaciones entre potencia y peso, y así como entre potencia y volumen, lo cual las hace más adecuadas en aplicaciones que requieren tamaño y peso pequeños como motocicletas, sierras de cadena y podadores de pasto, como ya lo habíamos mencionado antes. La eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal aumenta tanto con la relación de compresión como con la relación de calores específicos. Esto también es cierto para las máquinas de combustión interna reales de encendido por chispa. Para una relación de compresión dada, la eficiencia térmica de una máquina real de encendido por chispa será menor a la de un ciclo de Otto ideal debido a las irreversibilidades como la fricción y a otros factores como la combustión incompleta. Ya, aquí podemos observar el gráfico de la relación de la compresión que tienen estos motores. Ya, continuamos con el ciclo de diésel, el ciclo ideal para las máquinas de encendido por compresión. En los motores ECOM, también conocidos como motores diésel, el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible, y la combustión inicia al contacto. Cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente, por lo tanto, en los motores diésel, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de combustible. Como podemos observar en la imagen, el motor de gasolina, para generar la chispa, tiene que utilizar la bujía, mientras que en el motor de diésel, inyecta el combustible, y la chispa se genera automáticamente, sí. Tenemos ahí un gráfico que nos puede demostrar este simple ejemplo. En los motores de gasolina, una mezcla de aire y combustible se comprime durante la carrera de compresión, mientras que las relaciones de compresión están limitadas por el comienzo del autoencendido o el golpeteo del motor. En los diésel solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendida. Como lo habíamos dicho con anterioridad, aquí también podemos observar como un poco más detallado cómo es que se inyecta la gasolina en el diésel y la bujía es la que genera la explosión en la gasolina. Ya, la similitud entre los dos ciclos es también evidente en los diagramas PV y TS del ciclo de diésel. Aquí podemos observar los dos diagramas. El diagrama B es el diagrama TS, donde podemos ver que la P es constante, tiene una buena entrada, y luego continúa con la salida y sigue siendo constante la B. Y en el diagrama A tenemos el PV, que se muestra que tiene una entrada Q y una salida asimismo Q, y es isentrópico. ¿Okay? Si se observa que el cilindro de diésel se ejecuta en un dispositivo de émbolo y cilindro
que forma un sistema cerrado. La cantidad de calor añadida al fluido de trabajo a presión constante y rechazada por este a volumen constante puede expresarse como Q de entrada menos WB de salida es igual a U3 menos U2, que viene a ser el Q de entrada. Y esto es igual a P2, P sub 2 por el volumen 3 menos el volumen 2 más la U3 menos U2. ¿Okay? Y también podemos observar que tenemos menos Q de salida, que es igual a U1 menos U4, que es la Q de salida. Y esto viene a ser igual a U4 menos U1. Y es igual a C sub B menos T4 menos T1. Muchas gracias. Esta vez vamos a hablar del ciclo Brayton o ciclo de potencia gas. Como podemos ver en la imagen, podemos ver 3 equipos asociados del ciclo, donde tenemos el compresor, donde hace el ingreso de aire, y seguido con la cámara de aire, donde ingresa el combustible, hace una reacción química o una mezcla y entrega de calor a la turbina, donde aquí se genera la potencia y donde sale el producto o la potencia. Ahora tenemos lo que son ciclos abiertos. En el ciclo abierto de Brayton, tenemos como la mayoría de las turbinas de gases está basado por el ciclo Brayton, con combustible interno, por ejemplo, motores a reacción basan en el ciclo abierto de Brayton, en este ciclo en el aire de la atmósfera ambiental. Es comprimido con una presión de temperatura al combustión del aire. Se calienta aún más quemando la mezcla de combustible y el aire y fluye los productos. En la combustión los gases se expanden en la turbina y la presión cercana a la atmósfera entregando mayor producción energía o mecánica de la electricidad. En el ciclo Brayton, en el ciclo cerrado Brayton, es un ciclo cerrado Brayton en el medio de trabajo, por ejemplo, el helio recircula en el circuito gas impulsado en las turbinas, se reintroducen en los compresores, en las turbinas, se usa en intercambio de calor. Y también lo que es en ciclo cerrado Brayton se utiliza, por ejemplo, en las turbinas de gases de ciclos cerrados, reactores de alta temperatura y refrigeradoras de gas. Ahora tenemos los procesos. En el 1.2 tenemos lo que es la comprensión abiática irreversible. En el 2.3 tenemos la absorción del calor y presión constante. Y la 3.4 tenemos la expansión abiática y reversible. Y en la 4.1 tenemos rechazo de calor, presión constante. Escape. Tenemos lo que son lo que se usa en los motores de 4 tiempos, de 2 tiempos. Lo que son de 4 tiempos son más utilizados lo que son máquinas agrícolas, automóviles y camionetas. En los de 2 tiempos, propulsiones ferroviarias y propulsiones marítimas, en lo que son el ciclo diésel. En los que son aplicaciones, el ciclo diésel se utiliza en la mayoría de los sectores industriales, generando el diésel representando el 72% de energía utilizada por el sector minero. Ahora vamos a hablar sobre lo que es ciclo Stirling. Este ciclo fue inventado por el desarrollador Robert Stirling en el año 1816. Es un ciclo termodinámico reversible de este sistema cerrado,
reversible de presión constante se busca obtener el máximo rendimiento. Es un sistema que se compone en un cilindro con dos émbolos a los lados y un regenerador en medio de él. Al fluido de trabajo durante el parte del ciclo. Generalmente es una malla de alambre o cerámico tapón poroso de una alta masa térmica con almacenamiento temporal de energía térmica y se transfiere en esta energía térmica de nueva hacia fluido de trabajo. Lo que son un ciclo de trabajo se conforma mediante dos transformaciones isóricas y dos isotérmicas. La expansión, el 1-2, se añade que el calor al gas desde una fuente externa. Cuando el gas se expande isotérmicamente, el émbolo de la izquierda se mueve hacia una fuerte efectúa trabajando la presión del gas disminuye. Referencia. Hay transferencia de calor interna desde el fluido de trabajo hacia el regenerador de forma de que dos émbolos se mueven hacia la derecha y a la misma velocidad para mantener el volumen constante hasta que todo el gas es introducido en la cámara derecha, y cuando el gas pasa por el generador es cuando se realiza la transferencia. Lo que es en aplicaciones tenemos que se utilizan lo que son transformaciones de energía térmica, solares y energías eléctricas. En los vehículos con motores estibles son más eficientes, amigables al medio ambiente. Como ventajas tenemos, funciona con cualquier fuente de calor, se puede usar un proceso de combustión continuo, reducción de emisiones. Las emisiones necesitan menos lubricante, dura más, se puede construir para su funcionamiento silencio y sin consumo de aire para propulsionar. El fluido de trabajo es un gas que, como desventaja, tenemos que el fluido del trabajo es un gas lo que acarrea dificultades y operativos. No puede arrancar instantáneamente, tiene que primero calentar y gran tamaño. El ciclo Ericsson. El ciclo Ericsson fue ideado por el inventor John Ericsson, que construyó varios motores de aire caliente basados en diferentes ciclos termodinámicos. En este considera el autor de dos ciclos para motores térmicos de combustión externa y construcción de motores reales basados en los ciclos mencionados. El reversible, al igual que el ciclo de Carnot, por lo que obtiene el rendimiento máximo de máquinas. El fluido de evolución, realizado dos transformaciones, isotérmica y dos isobáricas. Tenemos como fase, tenemos lo que son 1-2, expansión isotérmica y proceso de absorción de calor. Y como el 2-3 tenemos compresión isobárica y procesos de rechazos de calor. El aire pasa a través del regeneradores donde su temperatura se reduce y la presión constante. Y la compresión isotérmica, perdón, el 3-4, compresión isotérmica, y el 4-1, expansión isobárica. El proceso de expansión y compresión isotérmica se lleva a cabo a la turbina y al compresor. Y el generador es un intercambiador de calor de contraflujos y transferencias de calor, sucede entre dos corrientes. En las aplicaciones, los motores Ericsson son combustibles externos, por lo que el gas del motor se calienta desde el exterior para mejorar el rendimiento térmico. Dispone de un regenerador, puede funcionar en un ciclo abierto o un cerrado. Como aplicaciones tenemos como aplicaciones solares, mecánicos, en las industrias y en los automotrices. También tenemos sus ventajas y desventajas.
podemos ver que en ventajas procede de proceso reversible, se usa en turbinas de gases, en aviones, no existen muchos pérdidas de energía. Como desventaja tenemos que no puede ser utilizado en máquinas marinas. Ahora, lo que son ciclo de Brayton. En el ciclo de Brayton o en ciclo de potencia de gas, podemos saber que es un ciclo de una turbina de gas que se usa en distintas máquinas para los diversos procesos de ciclo. Como podemos ver la gráfica, tenemos tres equipos asociados a este ciclo. Tenemos como el primero el compresor, donde ingresa el aire para que el proceso, donde tenemos la cámara de combustión, ingresa la combustión a la mezcla con el aire, generando una reacción química y entra el calor, y este es el proceso finaliza. Tenemos las turbinas donde generan potencia. Este ciclo sale dos gases, escape. Finalmente la potencia neta es la resta de todas las potencias de la turbina menos la potencia integrado al compresor. Ahora, lo que es el ciclo abierto. El ciclo abierto para todo desarrollo es bueno. Análisis termodinámico se puede, como un ciclo cerrado. Brayton de regeneración. En las maquinarias de turbina de gas, la temperatura de los gases de escape que salen de la turbina suele ser considerablemente mayor que la del aire que sale del compresor. Por lo tanto, el aire de alta presión que sale del compresor puede calentarse transfiriéndole el calor desde los gases de escape calientes mediante un intercambiador de calor o contraflujo, el cual se conoce también como regenerador o recuperador. El aire normalmente sale del regenerador a una temperatura menor de T5. En el caso límite, o sea, el ideal, el aire sale del regenerador a la temperatura de entrada de los gases de escape T4. Suponga que el regenerador está bien aislado y que cualquier cambio en las energías cinéticas y potencial es insignificante. La transferencia de calor reales y máximas de los gases de escape hacia el aire, el aire puede expresarse como las imágenes que vemos a continuación. El alcance al que un regenerador se aproxima a un regenerador ideal se llama eficacia o efectividad y se define como lo que podemos apreciar. Cuando se utilizan las suposiciones de aire estándar frío, esto se reduce a lo que podemos ver en la siguiente imagen. Por lo tanto, el uso de un regenerador con una eficacia muy alta no puede justificarse económicamente a menos que los ahorros de costos de combustible superen los gastos adicionales involucrados. La mayoría de los regeneradores utilizados en la práctica tienen eficacia por debajo de 0.85. Bajo la suposición de aire estándar frío, la eficacia térmica de un ciclo Brayton ideal con regeneración es lo que podemos ver en la imagen. Por consiguiente, la eficacia térmica de un ciclo Brayton con regeneración depende de la relación entre las temperaturas máxima y mínima, así como de la relación de presión. La eficacia térmica para diversas relaciones de presión, así como la relación de temperatura mínima a máxima. En dicha figura se muestra que la regeneración es más efectiva con relación de presión inferiores y bajas relaciones de temperatura mínima a máxima. Como podemos ver en el ejemplo 9.7, el ciclo de una turbina de gas real con regeneración. En el ejercicio hay que determinar la eficacia térmica de una turbina de gas, descrita en el ejemplo 9.6. Si se instala un regenerador que tiene una eficacia de 80%, tenemos que la solución, la turbina de gas analizada en el ejemplo 9.6, sea equipado con su regenerador. Para una eficacia específica se determinará la eficiencia térmica. En el análisis tenemos que el diagrama TS
del ciclo se muestra en la figura 9.41. Primero, determine la entalpía del aire a la salida del regenerador, emplee la definición de eficacia. Bueno, a continuación podemos ver la resolución del ejercicio. Ciclo Brayton con interfriamiento, recalentamiento y regeneración. El trabajo neto de un ciclo de turbina de gas es la diferencia entre la salida de trabajo de la turbina y la entrada de trabajo del compresor, y puede incrementarse si se reduce el trabajo del compresor o si aumenta el de la turbina, o ambas formas. En el capítulo 7 se demostró que el trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones especificadas puede disminuirse al efectuar el proceso de compresión en etapas y al enfriar el gas entre estas. Es decir, usando compresión en etapas múltiples con interfriamiento. El fluido de trabajo sale del compresor a una temperatura menor, mientras que el de la turbina lo hace a una temperatura más alta. Cuando se usa interfriamiento y recalentamiento, esto hace que la regeneración sea más atractiva, dado que existe un mayor potencial para analizar. También los gases que salen del compresor pueden calentarse a una temperatura más alta antes de que entren a la cámara de combustión, debido a que la temperatura más elevada del escape es de la turbina. El 7, donde entra el recalentador, ahí se recalienta a presión constante hasta el estado 8, donde pasa a la segunda etapa de la turbina. El gas sale de la turbina en el estado 9 y entra al regenerador, donde se enfría hasta el estado 10 a presión constante. El ciclo se completa cuando el gas se enfría hasta el estado inicial o al purgar los gases de escape. En el estado 7 se demostró que la entrada de trabajo en un compresor de dos etapas se minimiza cuando se mantienen relaciones de presión iguales en cada etapa. Puede demostrarse que este procedimiento también maximiza la salida de trabajo de la turbina. Así, para el mejor desempeño tenemos en la siguiente imagen. En el análisis de los ciclos reales de turbina de gas, las irreversibilidades que están presentes dentro del compresor, la turbina y el regenerador, así como las cabidas de presión en los intercambiadores de calor, deben ser consideradas. La relación de trabajo de retroceso de un ciclo de turbina de gas mejora debido al interfriamiento y el recalentamiento. Sin embargo, esto no significa que la eficiencia térmica también mejorará. Aquí, como podemos ver, tenemos el ejemplo 9.8, una turbina de gas con recalentamiento e interfriamiento. Un ciclo de turbina de gas ideal con dos etapas de compresión y otras dos de expansión. Tienen una relación de presión total de 8. En cada etapa del compresor entra el aire de 300 y en cada etapa de la turbina entra a 1300. Determine la relación del trabajo de retroceso y la eficiencia térmica de este ciclo de turbina de gas, suponiendo que A no hay regeneradores y en B hay un regenerador ideal con eficacia de 100%. Compare los resultados con los obtenidos en el ejemplo 9.5. A continuación tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Esto también es parte del resultado del ejercicio. Encontramos que en la A, en ausencia de regeneración, la relación del trabajo de retroceso y la eficiencia térmica se determina a partir de los datos de la tabla A7, como podemos ver en la imagen anterior. Entonces, llegamos a la solución y pues este es nuestro resultado de nuestro... Propulsión por reacción. Ciclos ideales de propulsión por reacción. Los motores de turbina de gas son muy usados para impulsar aeronaves porque son ligeros, compactos y tienen una elevada relación entre potencia y peso. El ciclo
de propulsión por reacción ideal difiere del ciclo de Brayton, ideal en que los gases no se expanden hasta la presión ambiente en la turbina. En cambio, se expanden hasta una presión tal que la potencia producida por la turbina es suficiente para accionar tanto el compresor como el equipo auxiliar. Por ejemplo, un generador pequeño y bombas hidráulicas, es decir, la salida de trabajo neto de un ciclo de propulsión por reacción es cero. Los aviones son impulsados por la aceleración de un fluido en la dirección opuesta al movimiento. Esto se logra al acelerar ligeramente una gran masa de fluido, motor accionado por una hélice, o al acelerar considerablemente una pequeña masa de fluido, motor de reacción o turborreactor, o ambos procedimientos, motor de turbohélice. Bueno, aquí tenemos un esquema de turborreactor. La presión del aire se eleva ligeramente cuando éste se desacelera en el difusor. Después el aire se comprime en el compresor y se combina con combustible en la cámara de combustión, donde esta mezcla se quema a presión constante. Los gases de combustión a alta presión y a alta temperatura se expanden parcialmente en la turbina. Entonces producen la suficiente potencia para accionar el compresor y otros equipos. Finalmente, los gases se expanden en una tobera hasta la presión ambiente y salen del motor a alta velocidad. El trabajo de la turbina se supone igual al trabajo del compresor. Además, los procesos en el difusor, el compresor, la turbina y la tobera se supondrán como isentrópicos. En el análisis de los ciclos reales, sin embargo, las irreversibilidades asociadas con estos dispositivos deben ser consideradas. El efecto de estas es la reducción del empuje que puede obtenerse en un turborreactor. Bueno, aquí podemos apreciar un esquema de los componentes básicos de un motor de propulsión por reacción y el diagrama del ciclo ideal de propulsión por reacción. El empuje desarrollado por un turborreactor es la fuerza no balanceada que está causada por la diferencia en la cantidad de movimiento con que el aire a baja velocidad entra al motor y con que los gases de escape de alta velocidad salen de él. Esto se determina de la segunda ley de Newton. Las presiones en la entrada y la salida del turborreactor son idénticas, la presión ambiente. Por lo tanto, el empuje neto desarrollado por el motor es, donde V, salida, es la velocidad de salida, V quiere decir salida, de los gases de escape. Y de entrada es la velocidad de entrada del aire, ambas relativas al avión. M se toma como el flujo másico del aire en el motor. Un avión que vuela a una velocidad constante utiliza el empuje para superar el arrastre del aire y la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo del avión es cero. Los aviones comerciales ahorran combustible al volar a mayores altitudes durante largos viajes, ya que el aire a altitudes más grandes es menos denso y ejerce una fuerza de arrastre más pequeña sobre el avión. La potencia desarrollada a partir del empuje de una máquina recibe el nombre de potencia de propulsión, que es la fuerza de propulsión, empuje, por la distancia en que esta fuerza actúa sobre el avión por una unidad de tiempo, es decir, el empuje multiplicado por la velocidad. La potencia de propulsión es el empuje que actúa sobre el avión a lo largo de una distancia por unidad de tiempo. La salida deseada en un turborreactor es la potencia producida para impulsar al avión, y la entrada requerida es el calor liberado por el combustible. La relación de estas dos cantidades se llama eficiencia de propulsión y está dada por, aquí podemos apreciar la fórmula.
La eficiencia de propulsión es una medida de que tan eficientemente la energía térmica liberada durante el proceso de combustión se convierte en energía de propulsión. La parte remanente de la energía liberada se mostrará como la energía cinética de los gases de escape relativa a un punto fijo sobre el suelo y como un incremento en la entalpía del aire que sale del motor. Modificaciones para motores de turborreactor. Tanto los motores accionados por hélice como los activados por propulsión por reacción tienen sus propias ventajas y limitaciones, y se han hecho varios intentos para combinar las características más deseadas de ambos en uno solo. Dos de esas modificaciones son el turbopropulsor y el turboventilador. Turbofan, que vendría a ser el turboventilador, donde un gran ventilador accionado por una turbina obliga a que una gran cantidad de aire circule por un ducto, cubierta, que rodea a la máquina. El escape del ventilador sale del ducto a una velocidad más alta, incrementando de manera significativa el empuje total del motor. El motor de turbofan se basa en el principio que, para la misma potencia, un gran volumen de aire que se mueve con más lentitud producirá más empuje que un volumen pequeño. La relación entre el flujo másico del aire que rodea la cámara de combustión y del aire que fluye por ella recibe el nombre de relación de desvío. Las primeras máquinas comerciales de alta relación de desvío tenían una relación de desvío de 5. El aumento de esta relación en un motor de turbofan incrementa el empuje. Por eso tiene sentido eliminar la cubierta del ventilador. El resultado es un motor de turbopropulsión. Aquí podemos observar un pequeño gráfico. Los motores de turbofan y de turbopropulsión difieren principalmente en sus relaciones de desvío, 5 o 6 para turboventiladores y de hasta 100 para los de turbopropulsión. Como regla general, las hélices son más eficientes que los motores de reacción, pero están limitadas a una operación de baja velocidad y baja altura porque su eficiencia disminuye a altas velocidades y altitudes. Otra modificación muy extendida en los aviones militares es la adición de una sección de quemadores posteriores entre la turbina y la tobera aceleradora. Siempre que surge la necesidad de empuje adicional, se inyecta combustible adicional dentro de los gases de combustión ricos en oxígeno que salen de la turbina. Como resultado de esta adición de energía, los gases de escape salen a una velocidad más alta y suministran un empuje mayor. Un motor de estatorreactor o autorreactor es un ducto con forma adecuada, sin compresor o turbina, y en ocasiones se usa la propulsión de alta velocidad de misiles y de aviones. El aumento de presión en el motor se logra por el efecto de presión dinámica de admisión del aire de alta velocidad que al entrar impacta contra una barrera. Un motor estatorreactor necesita llevarse a una velocidad suficientemente elevada mediante una fuerza externa antes de que pueda encenderse. Un motor superestatorreactor es esencialmente un estatorreactor en el cual el aire fluye a velocidades supersónicas, arriba de la velocidad del sonido. Los motores estatorreactores que se convierten en configuraciones de superestatorreactores a velocidades superiores a 6 Mach, que prueban con buenos resultados a velocidades aproximadamente 8 Mach. Un cohete es un dispositivo donde un combustible sólido o líquido
y un oxidante reaccionan en la cámara de combustión. Después, los gases de combustión de alta presión se expanden en una tobera para salir del cohete a velocidades muy altas, lo cual produce el empuje que impulsa al cohete. Muy buenas compañeros, en este video les vamos a hacer un pequeño debate sobre el capítulo 9 del libro de Sengel. Lo que explicamos en el video anterior fueron los subtemas que contiene el capítulo y de las cosas que pudimos resaltar. Fueron los ciclos de Otto, de Diesel, de Stirling, Ericsson y Brighton. Lo que a mí me pareció interesante fueron las diferencias entre los ciclos de Otto y Diesel, porque el de Otto simplemente succiona la mezcla de aire en la cámara. Por ejemplo, una parte que, como te decía, que me pareció interesante es que, por ejemplo, hay similitudes entre ambos motores. Por ejemplo, una similitud entre un motor de diésel y un motor de combustión interna es que ambos necesitan de un escape o de una salida para poder, como su nombre lo dice, que salgan todos estos gases una vez ya procesados. Y una diferencia entre ambos es que el motor, por ejemplo, un motor de diésel, algo que me pareció súper importante, o súper interesante es que un motor de diésel no ha sabido usar bujías, mientras que un motor de combustión interna necesita esta chispa que use la bujía para poder trabajar. Yo también veo que más aplica lo que son ciclos diésel, se utiliza más en las industrias, ya que más utilizan en las camaroneras, en lo que son de motores a diésel. Bueno, si Eso vamos a, también creo que... si es de aplicaciones, es porque el motor de 2 tiempos se usa más en lo que es motosierras, generadores, compresores, y el de 4 tiempos se lo usa más en bombas lo que también. es O sea, hacen menos trabajo, Claro, o sea, y las ventajas, digamos, sería el espacio, el tamaño, pero las desventajas en cambio son que un motor de un automóvil, si se te daña el costo, el valor es más grande que se dañe uno de 2 tiempos, por ejemplo. Pero, o sea, en un motor de 2 tiempos el trabajo es limitado. No puedes tener un compresor trabajando 24 horas al día. En cambio, una caldera, claro, o sea, una caldera que es a diésel, trabaja 24/7. Sí, pero o sea, por eso te doy ejemplos básicos, como decir una cortadora de césped, que eso no lo vas a usar todo el día. Claro, exacto, algo que solo lo uses en un tiempo, algo, claro, algo limitado. Para una ahí se va, eso se adecua. Por eso dicen que es por tiempo limitado el motor es de 2 tiempos. O sea, aplicado en la industria, porque tú puedes tener un carro, pero es lo mismo igual. No lo puedes usar para un trabajo fuerte, como un motor a diésel que lo usas para trabajo pesado, como decía el compañero Guapi hace un rato. Por ejemplo, un tractor, un tema agrícola, algo así, que tiene trabajos fuertes y pesados. ¿Y ustedes cómo ven mejor? Si un 4x4 funciona a diésel o gasolina. ¿Cómo rinde más? Eso es lo que... A gasolina. A gasolina, pero el compañero dice que con diésel rinde más, eso me refiero. ¿Por qué es a gasolina mejor? O sea, no, yo no hablo de más económico, más fuerte. Yo digo de rinde de potencia, de poder. ¿Cuál es mejor? ¿Diésel o gasolina? El motor a diésel es más fuerte. Yo creo que es a gasolina más fuerte, ¿sabes? Tengo entendido que la mayoría de los el diésel es más fuerte por lo que... Claro, porque los colectivos usan diésel. Los colectivos Exacto. No, pero es que si nos ponemos a ver, los colectivos son a diésel por el valor del combustible, porque no puedes tú tener un bus con combustible a gasolina porque te va a salir muy caro, no vas a tener una buena rentabilidad. Y bueno, exacto, es por eso que los buses son a diésel. No sé qué pasó. Y en este caso lo que decía Jorge, con respecto a que un 4x4, ¿cuál es mejor? En el sentido del combustible, si es a diésel o a gasolina. A mi parecer, es el de gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina considero que es un combustible como que más fuerte, como para potencia, todo eso. Si tú dices que es más fuerte, significa que genera una explosión mayor. No, mira, yo les voy a dar por lo contrario. Yo digo que más fuerte es un motor a diésel,
Ya, escucha, Por algo que en mi lo usa la opinión, industria. los mecánicos recomiendan siempre, si compran un carro 4x4, o sea, los que yo conozco es a gasolina. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque el rendimiento, porque un carro diésel tiene que tener sistema turbo diésel. No es que tú compras a diésel y ya, si no tiene turbo diésel, el carro no te acelera. Lo segundo, cuando se daña un motor a diésel, es más caro y tienes que cambiar varias partes y no te queda igual el motor. Ya está comprobado que un motor a diésel cuando se te daña, pero digamos, hablemos de un ejemplo porque o sea, igual es raro que se dañe, pues a eso me refiero. Pero si llega a haber un choque o yo doy un ejemplo del automóvil, en industrias son diferentes. O sea, si llega a haber una aberración en alguna industria y se daña el motor a diésel, sale más caro arreglarlo y no te va a quedar igual que un motor a gasolina. Para mí esas son las diferencias de que el motor a gasolina o el uso de gasolina es mejor que el uso de diésel. Pero no solo hablemos en automóviles, también veamos en las industrias Por eso te el digo, yo costo. tomo el ejemplo de los automóviles, porque de industrias no tengo mucho conocimiento O sea, de... para mi parecer, en la industria creo que utilizan nada más por el costo de gasolina. Igual el Correcto. trabajo, como dice Intriago, es más potente y puedes trabajar más por ejemplo, en las camaroneras, lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, Pues, lo que como sabremos, las camaroneras trabajan 24/7, o sea, en tiempos de aguaje, y yo creo que es lo más importante son motores a diésel, porque más trabajan en industria y también el costo de economía. Pero así como las calderas, que también trabajan 24/7 y también son a diésel, esto también recurre por el costo. claro, es más eficiente el costo de producción de diésel y con los tiempos, no tienes tiempos de paras, por eso necesitas un caldero con un motor a diésel para que pueda trabajar 24/7, porque imagínate que tengas otro tipo de motor o que necesites parar 1 hora cada vez que quieras producir. Esto a final de mes o a final de cada vez que te hagas tu cierre, tú como ingeniero industrial o encargado del área de producción, tú sacas tus tiempos perdidos. Y cada vez que quieras reiniciar un motor, por eso necesitas que las áreas trabajen 24 horas, para que no tengas tiempos perdidos de producción. Y bueno, Y esto es tampoco lo los que elevados podría costos contar por el yo. combustible. Claro, más que por el combustible, por costos y por fuerzas, o Estoy sea, por acotando lo potencia, como último. decíamos en antes. Hay muchas empresas que tienen siempre un motor secundario que lo usan en caso de emergencia para no parar la producción. Y, o sea, mientras arreglan un motor, como por ejemplo en el hospital de Cibar, así más o menos se trabaja. O sea, estoy hablando con ahí usan el sistema de refrigeración, porque como son máquinas de hospitales necesitan tener bien frío el ambiente. Bueno, atrás tienen dos chillers de enfriamiento, donde cuando uno se daña, tienen uno de reserva que se usa mientras arreglan uno. Y así supongo que en todas las industrias tiene que ser así, donde tiene que trabajar una máquina 24/7. Bueno, ya para cerrar, nos hemos dado cuenta que en este capítulo de los ciclos de potencia de gas, vemos que se asemeja mucho a lo que son los trabajos con motores, con bombas térmicas, refrigeradoras, con todo tipo de máquina que trabaje, que tenga un trabajo, pues, porque toda máquina funciona como un motor. Y bueno, esto es nuestra presentación, espero que les sea de su agrado y muchas gracias.